Vamos a abordar el trazado de una obra lineal con la versión de Power Civil Select 3. En principio hay una diferencia básica entre la versión Select 2 y la Select 3, y va a ser que en la forma de trabajo no se va a estar trabajando con el explorador de Power Civil como un gestor de una base de datos de geometría, sino que vamos a estar trabajando directamente sobre el DGN. Así, el primer paso que tendríamos que hacer para poder trabajar en el modelado de la obra lineal sería el tener un modelo digital del terreno. El modelo digital del terreno se ha podido crear previamente con las mismas herramientas que se disponían en el explorador de Power Civil, es decir, importando la superficie, como se ha hecho en la versión Select 2. Por lo tanto, supongamos que nosotros ya disponemos de este modelo digital del terreno. Ocultaremos el explorador. Observemos que no estamos trabajando con el explorador, sino que en las barras de herramientas, en vez de utilizar barras de herramientas, estamos trabajando con las cajas de diálogo en la configuración. Es decir, nosotros en el espacio de trabajo, recordemos que en preferencias tenemos distintas opciones, y entonces en la navegación de tareas se puede trabajar con presentación diálogo o presentación en caja de herramientas. En Power Civil Select 2 tradicionalmente se ha trabajado con la presentación de caja de herramientas. Aquí vamos a trabajar con la caja de presentación de diálogo. Cerraríamos esto. Esto es la caja de diálogo. Hemos activado la herramienta de Civil, y previamente, si vamos a crear el modelo digital del terreno, como el modelo digital del terreno aquí en este caso con la versión Select 3 no es una base de datos gestionada por el Power Civil con datos de triángulos o de entidades externas, y que después Power Civil dibujaba con MicroStation sobre el DGN. En la versión Select 3 y Select 4 están internamente como archivos de referencia, como vamos a observar. Así, si vamos a crear desde archivo, nosotros podemos elegir un modelo digital del terreno creado previamente. Nos va a aparecer este formulario en el cual nosotros vamos a elegir las unidades e importar tanto entidades como el terreno. Vamos a importar ambos. Al darle a importar, tenemos que tener la precaución previamente de haber elegido, vamos a dar un paso previo, porque hemos tenido que crear un nivel que sería el triángulo de superficie, que vamos a elegir con una simbología, porque en ese nivel es donde vamos a meter toda la información del modelo digital del terreno para activar o desactivar a nuestro gusto. Creamos desde archivo, volvemos a repetir, importamos el DTM correspondiente, se nos abre el formulario, las unidades que disponemos son metros, y vamos a importar tanto entidades como el terreno. Le damos a importar y observemos lo que va a ocurrir. Al importar, lo que nos ha aparecido en la pantalla son los triángulos. Observemos que los triángulos, si nos colocamos sobre él al pasar el cursor, nos dice que es un modelo de terreno, superficie práctica 8, triángulos, nos da la elevación de cada triángulo y la pendiente de cada triángulo. Pero si nosotros quisiéramos borrar, veríamos que todo se comporta como una única entidad, se borra todo. Luego todos los triángulos son una única grupo gráfico, podríamos así decirlo, que tienen la propiedad de ser el modelo digital del terreno. Realizado esto, la estructura que aprendimos en su momento para trabajar con Select 2, para crear lo que es una obra lineal, va a ser similar. Vamos a desactivar los triángulos momentáneamente. Al objeto de que nos quede una visión más nítida de cómo vamos a trabajar ahora para crear las curvas horizontales, vamos a desactivar en este caso el margen de la vía y nos vamos a quedar solamente con el eje de la vía. Tendríamos ahora que crear otro nivel que va a ser el nivel de las curvas horizontales. Luego usaríamos control E para
activar los niveles. Vamos a irnos al administrador de niveles. En el administrador de niveles vamos a crear un nivel nuevo que va a ser las curvas horizontales. Creado ahora este nivel, vamos a hacer activo. Vamos a elegir una simbología para las curvas horizontales, por ejemplo, el color magenta y una simbología de línea continua y un grosor 1, por ejemplo, porque lo que vamos a empezar a dibujar ahora, realmente todo esto se va a almacenar dentro del nivel curvas horizontales. Hecho esto, podemos cerrar el diálogo de modelo del terreno. Vamos a hacer un paso previo, establecer que el modelo de terreno activo sea la superficie de prácticas. Cerramos este cuadro de diálogo y vamos a abrir el de geometría horizontal. En geometría horizontal tenemos varias opciones. Como vemos, se puede crear distintas formas de observarlo, y en complejo por elementos vamos a elegir complejo por vértice. Elegir complejo por vértice va a ser algo similar a lo que hacíamos en la versión Select 2 mediante la inserción de vértices, y realmente va a funcionar igual. Previamente lo que voy a hacer es un zoom de pantalla para trabajar con una zona concreta en el diseño. Esta es una carretera ya existente y lo que vamos a hacer es estudiar ese diseño, ver aproximadamente cómo son estas curvas, cómo podría ser el diseño antiguo, y en base a eso podemos después hacer propuestas de mejora. Complejos por vértices, y iríamos introduciendo los vértices. De entrada, aquí podemos elegir el radio mínimo que desearíamos de una curva, el tipo de transición, que va a ser de clotoide, método longitud, y entonces vamos trazando alineaciones rectas. Observemos que en este paso el radio nos va apareciendo el que habíamos fijado por defecto, que es 50 metros, pero que en todo caso es susceptible de cambiar. Por ejemplo, en este cambio de dirección, en vez de ser 50 podríamos dar 80, y hemos cambiado el radio. Aquí de nuevo, al ser la curva más cerrada, podíamos cambiar el radio. Fijamos, debemos observar que nos aparece flotante el valor de radio a modificar. Voy a introducir un radio de 30 metros. Vamos a mantener ese radio de 30 metros en ese cambio de dirección, y en este cambio tan cerrado vamos a meter un radio de 20 metros. Y aquí de forma similar. Aquí podríamos cambiar ya a 50 metros. Cambiamos en esta dirección. Podríamos colocar un radio de 80. Aquí es una curva muy cerrada de nuevo, y pondríamos un radio de 20 metros. Llegamos a este punto. Cambiaríamos aquí el radio. En vez de 20 metros podríamos poner 80. Lo mantendríamos aquí. Aquí de nuevo lo vamos a reducir a 30 metros. Lo vamos a mantener esos radios. Aquí podríamos poner un radio de 50 y terminaríamos la alineación. Reiniciamos dando al botón derecho y observamos la alineación. Aquí, para observar la alineación,
Voy a desactivar el nivel del eje de la vía antigua y observamos el trazado que se ha realizado con este eje. Vemos que hay una singularidad de discontinuidad en este trazado. Aquí aparece una línea recta. ¿Eso qué indica? Pues que el radio que se ha introducido aquí, pues quizás no fuera suficiente, tendría que ser a lo mejor colocar dos radios de curvatura consecutivos en vez de un único radio. Todo esto es editable, es decir, una vez que hemos realizado estas curvas horizontales, toda esta parte del trazado es válido, se ve con continuidad las curvas, y esta parte de aquí, solamente tenemos esta singularidad. Para remediarlo nos basta coger la herramienta de selección y seleccionaríamos la curva horizontal. Confirmaríamos la selección y estamos observando aquí el posible problema que habría en esta curva. Todo esto se puede remediar. ¿De qué manera? Pues cogiendo este punto se puede cambiar y ver hasta dónde se podría resolver la solución de forma dinámica. Posiblemente la solución estaría en que hubiera, en vez de un único radio, que es muy reducido, que hubiera dos radios. Si tiene que haber dos radios, ¿qué tendríamos que hacer? Insertar otro punto y entonces intentar mover estos puntos aquí. Observemos que en el momento que abrimos la posición de este punto, ya la curva es posible. Hemos visto que desplazando este punto simplemente ya queda la curva con continuidad. En este caso ya tendríamos entonces la correspondiente sucesión de alineaciones rectas con las curvas horizontales. Hemos visto que no ha sido preciso cambiar el radio, sino simplemente el mover puntos que se mueven dinámicamente capturando inicialmente. Hay que tener presente que en algunos de los casos podría ser preciso meter algún punto intermedio. Podemos observar que al pasar el ratón por encima nos dice que es un elemento complejo, que es el del nivel de curvas horizontales, que no tiene un perfil activo, pero es un nivel complejo que sería el nivel de curvas horizontales. Si quisiéramos introducir un punto más, lo que emplearíamos son las herramientas de edición que tienen el MicroStation, es decir, se pueden insertar vértices y borrar vértices, tal y como sería en los vértices complejos de un dibujo de un DGN normal. Bien, ya tenemos las curvas horizontales. Si ya tenemos las curvas horizontales, lo que vamos a abordar ahora es crear las curvas verticales. Para eso, lo primero que vamos a hacer es crear un espacio de otra ventana. Vamos a crear una ventana para las curvas horizontales, que sería esta ventana. Daríamos a un ajustar vista y después a un zoom para trabajar con la zona concreta que estamos diseñando. Y tendríamos una visión en la ventana 1 de lo que serían las curvas horizontales. Bien, vamos a abrir entonces una segunda ventana. En esta segunda ventana es donde nosotros vamos a colocar las curvas verticales. Para esto cerraríamos la geometría horizontal y nos seguiríamos a geometría vertical y abriríamos el modelo de perfil. Abrimos modelo de perfil. En la parte inferior de la pantalla nos dice que localicemos elemento en planta, entonces tocamos
las curvas horizontales y seleccionamos la ventana de vistas correspondiente. En esta ventana de vistas vemos que ha aparecido el perfil longitudinal del terreno según ese trazado y que aquí ha cambiado la simbología con un color en la que nos está diciendo que el perfil está vinculado. Vamos a editar ese perfil, cambiaremos de entrada solamente el color y el grosor para que sea más visible. Ahí tenemos el perfil del terreno. Es conveniente jerarquizarlo todo y crear niveles que tengan el nombre que nos dé la información que corresponda a cada una de las informaciones que lo que estamos diseñando. En consecuencia, vamos a crear un nuevo nivel para esta vista, con control E para activar, y vamos a crear con el administrador niveles un nivel nuevo que va a ser el perfil del terreno. Ese perfil del terreno lo vamos a elegir para cambiar los atributos fijando ese grosor 1 y aquí tendríamos el perfil del terreno en esta vista. Bien, este perfil ya automáticamente el programa escala en función de las longitudes los pKs correspondientes para que se puedan situar en proyección horizontal en el eje X y en el eje Y, pues las correspondientes cotas que tiene ese trazado. ¿Qué realzado tiene este perfil? El programa coloca un realzado por defecto que si nos vamos a atributos de vista, vemos que en atributos de vista en la parte bien, vamos a ver si soy capaz de... Aquí está. En los atributos de vista nos aparece este formulario flotante y observemos que aquí nos pone exageración 10. Bueno, semánticamente es un término de realzado. Vamos a coger un realzado 5 y podríamos ajustar el perfil para que se observase pues esta pantalla totalmente inscrito. Bien, tenemos el perfil del terreno y ahora lo que vamos a abordar es el trazado de las curvas verticales. Las curvas verticales, para poderlas trazar, lo que vamos a hacer de entrada es aumentar un poco esta ventana para tener mayor comodidad en el proceso de diseño. Ajustamos de nuevo. Y ahora, en geometría vertical, también en perfil complejo por elementos, algo similar a lo que hicimos antes con las curvas horizontales, si clicamos vemos otras opciones y vemos perfil complejo por vértice. Es una terminología similar a la que se ha utilizado para las curvas horizontales. Activamos esta orden. Aquí nos permite fijar varias cosas. De entrada, los enlaces de las alineaciones verticales, el tipo de curva vertical. Vamos a mantener parábola. Elegiremos parábola y la longitud de la curva va a ser la longitud en planta proyectada de esa parábola. Vamos a elegir por defecto 100 metros. Todo esto se puede cambiar posteriormente sobre la marcha. Una vez que hemos hecho esto, introducimos el primer vértice y no hemos caído de que vamos a empezar a dibujar y que nosotros debíamos de tener un nivel para las curvas horizontales. Bien, botón derecho, deshacemos la ejecución, control E, administrador de niveles, con el botón derecho vamos a elegir un nivel nuevo. Este nivel va a ser curvas verticales.
curvas verticales. Elegimos entonces el nivel curvas verticales. Vamos a coger una simbología, un grosor, por ejemplo, que sea mayor que el grosor del perfil del terreno, y volvemos a perfil complejo por vértices. Mantenemos las opciones de partida, elegimos el primer punto de partida y observemos que nos va apareciendo el trazado. En principio, vamos a suponer que esta carretera es una carretera que se hizo hace muchos años y que el movimiento de tierras era el mínimo, entonces se intenta pues ir amoldándose a la superficie del terreno. Debemos observar que de forma dinámica nos va apareciendo la pendiente del terreno, es decir, en este caso, si cogiéramos este punto, estaríamos con una pendiente del 7%. Aquí nos iríamos a último punto. Confirmamos, botón derecho, reiniciamos. Pues bien, al igual que en las curvas horizontales, nosotros, si queremos editar este trazado, se puede realizar también de forma dinámica. Es decir, nos basta coger con la herramienta de selección y estamos observando aquí las pendientes en el primer tramo de alineación, que serían del 4,59%. El segundo tramo lleva una pendiente del 8,72%, el siguiente del 6%, y todo esto se podría cambiar de forma dinámica. Es decir, nosotros podríamos cambiar, si yo quiero, aquí nos está diciendo que este punto tiene cota 334 y que está 4,37 respecto al punto de partida. Podríamos modificar esa cota. Imaginemos que quiero subirla, pues entonces supongamos que quiero subir aquí 1 metro. En vez de pasar a cota 354, yo podría clicar aquí y poner 355. Cambio el valor numérico, le doy a Enter y confirmo la selección. Observemos que ha pasado a tener cota 355. De esta forma se puede editar todo. También, si nos acercamos, podemos ver el trozo de parábola de 100 metros. Si queremos que ese trozo de parábola sea más reducido y yo quiero reducirlo a 50 metros, también lo podemos cambiar. Se cambia el valor numérico, se da Enter y se ha cambiado el valor de la parábola de transición entre las alineaciones. Dejaremos 100. Entonces se puede cambiar, como se puede observar, los valores en cada punto. Supongamos que aquí, por ejemplo, vemos que queda una zona de desmonte bastante considerable. Podríamos intentar subir esta cota 300, la cota de este punto. Pasaríamos a cota, por ejemplo, 305,5. Observaríamos que el punto ha pasado a tener la cota 305. Al igual con la edición que se han hecho en las curvas horizontales, también es susceptible de realizar las correspondientes correcciones, no solamente en los valores de las curvas de transición, no solamente en las cotas, sino también se podría cambiar insertando puntos y quitando puntos, con las mismas herramientas que tenemos de MicroExtension. Es decir, la herramienta de insertar que hemos visto anteriormente. Una vez que hemos editado las correspondientes curvas verticales, podíamos reducir el espacio y quedarnos con la parte de presentación que corresponde a las curvas
verticales y horizontales, algo similar a como se hizo en la versión Select 3 correspondiente Select 2, en la que el paso previo de diseño era crear pues la rasante, que es la línea verde que tenemos en el perfil de la vista 2, y las curvas horizontales. Vamos a observar algo que creo que es interesante en este momento que se sepa, y es lo siguiente. Vamos a activar los triángulos o simplemente vamos a girar esta figura. Activamos los triángulos, control E. Observemos que está un modelo 2D. En el momento que nosotros vamos a activar los triángulos de superficie, vamos a pasar a este modelo. Al tocar este modelo, fijemos, debemos observar que ahora tenemos de un color azul más intenso la vista 1. Anteriormente estábamos trabajando en 2D. Ahora estamos trabajando, al poner esta vista activa, en 3D. Bien, vamos a activar los triángulos. Y vamos a girar esta vista. Como podemos observar, las curvas horizontales están en el plano de cota 0. Luego ha sido un trabajo que se ha estado diseñando en 2D inicialmente. Aunque al hacer la vista activa, donde se está modelando en 3D, hemos podido observar cómo los triángulos realmente nos afectan en el tipo de modelo que se está trabajando. Bien, una vez abordado esto, lo que tendríamos que pensar es que a partir de la información que tenemos con las curvas horizontales y las curvas verticales asociadas a la rasante, ya tendríamos que ir pensando en crear pues el corredor correspondiente, el modelado de la superficie del terreno.